¿Qué ocurriría si tu nación exige la devolución de un tesoro perdido hace más de un siglo, solo para ser humillada ante el mundo entero? Eso es justo lo que vivió Rumanía. Reclamó públicamente a Rusia la entrega de su legendario oro, y Moscú respondió con un portazo. Ni devolución, ni diálogo, ni explicaciones. Su negativa resonó en toda Europa del Este, dejando a Bucarest en una posición incómoda y vulnerable. No hablamos de simples monedas. Más de 90 toneladas de lingotes y reliquias históricas partieron hacia Rusia durante la Primera Guerra Mundial, buscando refugio del avance enemigo. Eran documentos reales, tesoros nacionales, símbolos de la identidad rumana, todos tragados por los vaivenes de la historia y la revolución. Durante décadas, ese oro fue el centro de una disputa silenciosa. Pero ahora, Rumanía decidió exigirlo ante la mirada internacional, presionando a Bruselas y desafiando abiertamente a Moscú. La respuesta rusa fue implacable. No habrá retorno ni compensación. El rechazo dejó a Rumanía expuesta y a sus vecinos preguntándose qué lecciones extraer. Esta negativa es mucho más que un simple no. Es una declaración que reabre heridas históricas y desafía la reputación de quienes intentan reescribir el pasado. Para Rumanía, está en juego su imagen global y la esperanza de recuperar un tesoro invaluable. Para Rusia, es una cuestión de relato histórico y de poder frente a Europa. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Por qué ese oro terminó en Rusia? ¿Y por qué ahora la disputa se convierte en un nuevo campo de batalla diplomático? Para entender la magnitud de este conflicto, hay que remontarse a los días más oscuros de la Primera Guerra Mundial. Allí comenzó el viaje del oro rumano y la larga sombra que proyecta hasta hoy. Todo comenzó en el año 1916, cuando un reino desesperado apostó su mayor tesoro al aliado equivocado. En medio de la Primera Guerra Mundial, el reino de Rumanía, cercado por los ejércitos alemanes y austrohúngaros, tomó una decisión desesperada: enviar todo su oro y reliquias reales a la Rusia zarista. No era una suma menor. Hablamos de varias toneladas de oro, joyas y documentos históricos, el corazón simbólico de la nación. La esperanza era clara: poner el tesoro lejos de las garras enemigas y confiarlo a su único aliado fuerte. Los vagones partieron hacia el este, rumbo a Moscú, como un acto final de fe entre alianzas frágiles. Pero el destino del tesoro rumano se volvió incierto de inmediato. La Rusia que lo recibió dejó de existir al año siguiente. La revolución de 1917 derrocó al zar, sumiendo al país en el caos y la guerra civil. El oro y las reliquias quedaron atrapadas bajo el dominio de los bolcheviques, mientras Rumanía apenas lograba sobrevivir, perdiendo territorios y viendo cómo sus bienes más preciados desaparecían tras fronteras cada vez más lejanas. Durante más de 100 años, la reclamación rumana nunca se apagó. Generación tras generación, Bucarest exigió la devolución de su patrimonio, pero Moscú respondía con evasivas o silencio. Sin embargo, en la última década, la presión aumentó. La Unión Europea y el Parlamento Europeo respaldaron la demanda rumana, llamando obligación a la devolución del oro y los archivos. Bruselas convirtió la causa en un asunto continental, y la diplomacia rumana usó el reclamo como bandera de justicia histórica. Pero aquí reside el verdadero riesgo. Al convertir el oro en símbolo nacional y reclamarlo ante el mundo, Rumanía apostó algo más que lingotes. Si la historia resulta menos nítida de lo que parece, toda la legitimidad del reclamo puede desmoronarse. La reputación internacional y el derecho a la memoria tambalean cuando el pasado es más turbio que la versión oficial. Lo que parecía un conflicto de tesoros, pronto dio un giro inesperado con la respuesta de Moscú. En el corazón de esta disputa, la respuesta rusa llegó con fuerza demoledora, redefiniendo el relato y dejando a Rumanía en una posición aún más vulnerable. El pasado, manipulado, puede volverse en contra de quien lo utiliza como bandera. Y si quien reclama resulta ser quien más debe. Rusia ha dejado claro que no se sentará a negociar solo por el oro rumano. Moscú exige revisar toda la historia, sin omitir ni un episodio.
el relato cambia por completo. Ya no se trata solo de lingotes, sino de cuentas históricas jamás cerradas. La posición rusa es tajante. Para Moscú, Rumanía no es acreedora, sino deudora. Respaldan su argumento con archivos y documentos oficiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército rumano cruzó la frontera junto a la Alemania nazi, participando en la invasión y devastación de territorios soviéticos. El daño fue brutal. Según Moscú, las pérdidas sufridas por la URSS y atribuidas a Rumanía equivalen hoy a varios miles de millones de dólares. Ciudades saqueadas, fábricas destruidas, vidas perdidas. El costo humano y material supera con creces el valor del oro reclamado, que ni siquiera alcanza los 300 millones de dólares. Pero la historia tiene otro giro. Tras la guerra, la Unión Soviética decidió perdonar a Rumanía la mayor parte de las reparaciones. En valores actuales, ese perdón supera los 4.000 millones de dólares, más de 10 veces el valor del oro que ahora exige Bucarest. Moscú recuerda su generosidad y plantea que el llamado tesoro rumano no es una deuda, sino tal vez una compensación simbólica por daños nunca saldados. Cada argumento ruso convierte la demanda rumana en una exposición incómoda de su pasado como agresora, no como víctima. El riesgo es alto. Si la narrativa rusa gana terreno, Rumanía no solo pierde autoridad moral, sino que puede quedar marcada internacionalmente por su papel en la guerra y por tratar de manipular la memoria colectiva. Queda claro que abrir viejas heridas puede tener consecuencias inesperadas. Ahora la pregunta es, ¿qué lecciones deja este enfrentamiento para el resto del mundo? ¿Qué ocurre cuando abrir la caja de Pandora de la historia deja a todos vulnerables? Lo que parecía una simple reclamación de oro puede cambiar fronteras y alianzas. Si Rumanía hubiese logrado que Moscú devolviera el tesoro, habría abierto la puerta a que Polonia o las repúblicas bálticas exigieran lo suyo a Rusia. Muchos analistas interpretan la jugada rumana como un intento de sentar precedente y usar el pasado como arma en futuras negociaciones e indemnizaciones. Pero Moscú no tardó en advertir. Si se reabren cuentas antiguas, nadie sale ileso. Rusia calculó públicamente que las deudas históricas de otros países serían mucho mayores que cualquier lingote reclamado. Recordó que, tras la Segunda Guerra Mundial, perdonó a Rumanía una suma que hoy equivaldría a varios miles de millones de dólares. ¿Realmente conviene destapar estos expedientes? Detrás de la narrativa oficial, el verdadero objetivo es económico y mediático. Bucarest busca presionar a Moscú y justificar acciones sobre activos rusos congelados en Occidente, ganando también apoyo ante la Unión Europea y su propia opinión pública. Sin embargo, el contraataque ruso detiene cualquier intento de politizar el pasado. Si se revisan los daños, la balanza histórica no favorece a los reclamantes. El peligro es claro. Si Europa entera comienza a intercambiar facturas del siglo pasado, puede desatarse una espiral de reclamaciones que fracture la cohesión continental y debilite la economía regional. Lo que empieza como una reclamación de oro puede acabar en una batalla diplomática interminable, donde nadie tiene la última palabra. El rechazo ruso no solo cierra una puerta, sino que transforma la reclamación rumana en una advertencia para el resto de Europa. Manipular la memoria histórica puede ser un arma de doble filo, peligrosa para todos los jugadores. No todo lo que brilla es oro, y hay cuentas que conviene no reabrir. La reclamación rumana por su oro perdido destapa un arma de doble filo. La memoria histórica puede volverse en contra. Cuando un país decide remover viejas heridas, corre el riesgo de encontrar cicatrices más profundas, deudas olvidadas y verdades incómodas. El oro rumano dejó de ser solo un activo. Se volvió símbolo de traición, manipulación y de cómo el pasado se convierte en herramienta política. Moscú, en vez de ceder, desmontó el relato de víctima. Dejó claro que, en la balanza histórica, Rumanía no es acreedora, sino deudora, y no solo moralmente, también en términos materiales. La política internacional suele ignorar el poder del perdón. Tras la Segunda Guerra Mundial,
La Unión Soviética optó por no reclamar reparaciones descomunales, perdonando una deuda que, ajustada a valores actuales, superaría varias veces el oro que Bucarest exige hoy. Pero Occidente rara vez menciona este gesto y prefiere recordar solo lo conveniente. El pasado es una tentación peligrosa. Una reclamación puede volverse un boomerang, dejando a un país expuesto y debilitando su credibilidad. Es una advertencia para quienes piensen en seguir el ejemplo rumano. Manipular la memoria histórica puede hacerte perder mucho más de lo que esperas ganar. Así termina la disputa. El oro perdió su brillo y la historia demostró que la verdad nunca es unilateral. Para Europa y el mundo, la lección es clara. El rigor y la honestidad histórica pesan más que cualquier lingote. El telón cae sobre una disputa centenaria, pero la herida en la memoria colectiva permanece. ¿Qué caminos quedan para quienes buscan justicia en los archivos del pasado? La historia no olvida, y esta vez, el intento de reescribirla terminó con un veredicto claro. El oro rumano seguirá en Moscú, pero su peso real ahora es otro. Se ha convertido en símbolo de una cuenta pendiente que nunca fue solo material. Rusia no solo negó la devolución, sino que convirtió la reclamación en un escarmiento público, recordando a todos las consecuencias de manipular el pasado en busca de ventajas presentes. El conflicto trasciende los lingotes. Al mostrar el archivo completo, Moscú dejó al descubierto una deuda más grande, una memoria incómoda que Occidente prefiere no mirar y que Rumanía intentó enterrar. Los perdones olvidados, las deudas borradas y los silencios calculados valen mucho más que los 300 millones de dólares reclamados por el oro. El juicio de la historia es severo. La reputación de una nación puede quedar manchada durante décadas, incluso siglos. Queda claro, quien manipula la memoria colectiva arriesga quedar atrapado por sus propias sombras. Usar el pasado como herramienta política puede abrir heridas irreparables, y a veces, el precio de una reclamación es la desnudez pública de las propias deudas. Así, el oro rumano queda como advertencia. No todo lo que brilla paga las cuentas del pasado. Al final, la narrativa expuso a todos y reveló que el saldo verdadero es moral, no material.